Entrevista al presidente constitucional del Ecuador, Rafael Correa Delgado, desde la provincia de Tungurahua. Muy buenas noches. A las 20 horas, hora ambateña, en este jueves 18 de junio, les saludamos a todos ustedes, amables televidentes y oyentes, desde los estudios de Unimax Televisión en la ciudad de Ambato, en esta señal que se origina para el Ciudadano TV y a la que se enlaza la cadena de radio y televisión de las provincias de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y un total de 415 estaciones de radio y 83 canales de televisión a nivel nacional. Les agradecemos por la sintonía y por la atención que dispensarán a este diálogo que desarrollaremos con el presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, a quien le saludamos nuevamente y le damos la bienvenida a Ambato. Economista, qué gusto saludarlo. Buenas noches. El gusto es mío, Byron, en verlo a usted, Daniel, Alejandra, gracias por esta invitación y estar en esta tierra tan querida como es Tungurahua. Como les comentaba hace un momento, creo que estoy envejeciendo porque realmente estoy agotado. Ha sido una jornada intensa, pero siempre repleta de alegría, de esperanza, en un pueblo que nos quiere tanto y al que servimos con tanto cariño. Muchas gracias por su presencia. Saludamos también con Alejandra Garzón y Daniel Flores, con quienes compartiremos esta entrevista. Alejandra, qué gusto, buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias, señor presidente. Siempre es importante dialogar con el primer mandatario. Compañeros, buenas noches y sobre todo a la gran audiencia en todo el centro del país. Temas de interés colectivo que estaremos abordando en este diálogo con el presidente Byron. Bienvenido. Daniel, qué gusto saludarte. Gracias, Byron, señor presidente. Muy buenas noches. Un gusto compartir una vez más con ustedes este diálogo. Y claro, entendemos una jornada muy agotadora que inició por la mañana en la vía Cahuajipillate, luego en Patate, en Baños y luego aquí en la ciudad de Ambato. De verdad que es muy agotador, pero esperemos sacar el máximo provecho de este diálogo. Desde luego, ese es el propósito. Varios temas que lo iremos abordando en los siguientes minutos, en el orden internacional, en el nacional y obviamente en lo regional y local. Señor presidente, hay varios aspectos que se deben analizar como contexto de lo que está viviendo el país. Desde algunos lados se puede calificar como un momento muy sensible, de otros lados como una reacción. Sin embargo, quisiera iniciar con esta reflexión de Napoleón Bonaparte, que decía que en las revoluciones hay dos clases de personas, las que la hacen y las que se aprovechan de ellas. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de la revolución ciudadana en este momento que vive el país? Bueno, que estamos haciendo una revolución en democracia y los grupos que están perdiendo el poder, algún momento tienen que reaccionar. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿es que en nuestro gobierno ha habido los casos bochornosos de corrupción de Adalá Bucarán, que produjeron que en 6 meses todo un pueblo diga que se vaya a su casa? ¿Es que ha habido un feriado bancario, incautación de depósitos, como el caso de Yamil Maguad? ¿Es que ha habido una desinstitucionalización, un rompimiento constitucional como la Pichicorte, en pacto con el MPD, con el PRE de Lucio Gutiérrez, cuando por simple mayoría del Congreso votaron a toda la Corte Nacional? Nada de eso. Hay medidas que le fastidian a ciertos grupos sociales, están en su derecho, o sea, en democracia pueden estar en desacuerdo, es imposible contentar a todo el mundo, pero tampoco es por el capricho de unos cuantos, ya me cayó mal el presidente, entonces que se vaya a la casa. Entiendan que aquí hay una democracia, que ganamos en el 2013 con 57%, que aún ahora somos los gobiernos más populares del mundo. Entonces ya basta pues esto de que le caemos mal a unos cuantos grupos de la burguesía o de la extrema izquierda y se va el presidente y si no generan violencia, etcétera, ¿no? El país debe estar preparado contra esos comportamientos, que es retroceder al Ecuador décadas. Yo creía que estaban superadas esas cosas. Sin embargo, quisiera regresar a esta parte de las personas que hay en la revolución, las que las hacen y las que se aprovechan de ellas. El caso de un asambleísta que salpicó la situación. Yo le puedo decir, Byron, que tenemos nosotros gente extraordinaria, o sea, que es capaz de dar la vida por sus convicciones, por sus ideales. Lo que estamos haciendo en democracia, eso es lo que molesta pues, a la élite. Esto hubiera costado sangre, violencia, hace 30 años en América Latina. Lo estamos logrando en democracia, con un inmenso apoyo popular. Esto es lo que siempre soñó la izquierda. Entonces, ¿por qué ciertos grupos de izquierda no nos apoyan? Porque son otras lógicas, en verdad no es izquierda, sino que defienden espacios de poder. Pero aquí hay gente que trabaja 14, 16 horas diarias, de lunes a domingo, deja hasta la última gota de sudor por servir
a su pueblo, y le puedo decir que es la gran mayoría del gabinete, nuestros asambleístas, pero por supuesto, un movimiento, un proyecto político tan grande, 100 asambleístas, decenas, si no sé, miles, si contamos concejales, etcétera, miles de autoridades locales, miles de funcionarios. Por supuesto que no se puede garantizar hasta que la última persona sea honesta, pero sí le puedo decir pues que como política de gobierno es tolerancia cero a la corrupción y que tenemos gente realmente heroica en el gabinete, en la asamblea, etcétera, que deja su vida por este proyecto. Gracias. Caminamos ahora sí a los temas internacionales. Primero, los resultados de la cumbre de la CELAC, Unión Europea, y en la declaración de Bruselas. Esta declaración se la denomina Construyendo nuestro futuro común, trabajando juntos para conseguir sociedades más prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos. Esta declaratoria coincide bastante en muchos aspectos con la encíclica del Papa Francisco, que él declara y se le califica de histórica por ser la primera vez que un papa dedica un documento de este tipo a la protección medioambiental. Bueno, es la encíclica Laudato Si, alabado sea, que todavía no la tengo. Sabía que se estaba preparando, nos invitaron hace algunas semanas al Vaticano, fuimos el único país con representación política invitado. O sea, hay varios países con científicos, organizaciones sociales. O sea, el presidente de la República solo fue invitado, el presidente del Ecuador, por los grandes aportes a nivel conceptual y a nivel práctico que hemos hecho para combatir el cambio climático, proteger la Pachamama, por ejemplo, la primera y hasta ahora única constitución que otorga derechos a la naturaleza. Y la Cumbre Unión Europea CELAC, por supuesto, que también se centró en aquello. Y normalmente la encíclica papal y la cumbre se centran en aquello por la cumbre muy importante sobre el medio ambiente que se va a realizar el próximo mes de diciembre en París, la COP21. Entonces, por eso también hablamos en la Cumbre Unión Europea CELAC acerca de llevar posiciones comunes a París para lograr ya cambios realmente históricos, si no el planeta se nos destruye. Básicamente un acuerdo vinculatorio. Y cuando yo estuve en el Vaticano, ya la idea también, lo que se conversaba ahí por parte de los cardenales, etcétera, es que con la encíclica del Papa poder orientar un poco la discusión para la cumbre en París. Sí, porque solicita presión a líderes políticos y también sacrificios individuales. Es que si no, insisto, el planeta, el hogar de todos se nos destruye. Y ya no va a ser un problema de pobres, va a ser un problema de supervivencia de la humanidad. Ya lo es. Todavía hay tiempo de reaccionar, pero se nos está acabando el tiempo. Alejandro, por favor. Hay varios temas importantes que dialogar, señor presidente. Tras la cumbre de la CELAC, ¿cuál será el camino que tomarán los países miembros en búsqueda de la consolidación de la democracia y de la paz en cada una de sus naciones? Pero no hay paz sin justicia. Paz sin justicia es pacificación. Aquí nos quieren hacer creer ciertas élites que ahora, como ellos salen a protestar y generar violencia, es que el país está dividido. O sea, el país estaba unido cuando había tercerización, cuando a las empleadas domésticas se les pagó $80. Usted los vio vestidos de luto. Cuando nos congelaron los depósitos. Cuando millones, y muchas tungurahüenses, millones tuvieron que salir en pocos años de cualquier forma para encontrar en otros lares, en tierras lejanas, lo que su propio país les negó por banqueros pícaros, por gobiernos que protegían al capital financiero, no al ser humano. Ahora dice que defienden la familia. ¿Cuántas familias se destruyeron? A mí se me salen las lágrimas cuando encuentro en Italia, en España, mujeres que salieron hace 15, 16 años, eran sus hijos de 2 años, ya los tienen 18, 19 años, no los conocen. Prefirieron, mire el amor infinito de madre, renunciar a sus hijos, pero darles una vida mejor trabajando ellos allá y enviándoles el dinero. Destruyeron nuestra sociedad con los millones de migrantes. Entonces, y a eso le llamaban unidad, eso le llamaban paz. Eso no es unidad. Lo que pasa es que los pobres estaban invisibilizados. Eso no es paz, es pacificación. No hay paz sin justicia, no hay libertad sin justicia. En el Ecuador estamos avanzando en esa consolidación democrática, pero por supuesto, presidente. Si quiere, ya que hablamos de encíclica, yo soy medio curuchupa, Pablo VI, Populorum Progreso, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. No hay paz con miseria. No hay paz sin prosperidad para todas y todos. Y así también, señor presidente, entre los temas que se abordaron en la CELAC fue la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Este sería el camino, tal vez, de que exista el establecimiento de acuerdos integracionistas entre Estados Unidos y Latinoamérica, y de qué dependería de casos especiales como el de Venezuela, de Bolivia y el mismo Ecuador. Bueno, más que discutir eso, por supuesto, de parte de la CELAC, y yo como presidente de la CELAC en mi discurso inaugural,
dije que nos regocijábamos de ese acercamiento, pero a su vez nos indignábamos, ¿no? Después de tantos años de un bloqueo ilegal. Eso lo recogió también la Declaración de Bruselas, ¿no? Recoge de manera un poco más indirecta la intervención en Venezuela, que también es inaceptable. Es una orden ejecutiva poniendo sanciones unilaterales bajo el ridículo argumento de que Venezuela es un peligro inminente a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Quién puede creer una barbaridad así? Y así fuera cierto, el orden internacional no permite que un país ponga sanciones unilaterales a otro país. Entonces, se abordó básicamente parte de la CELAC. Ojalá que esa normalización de relaciones sirva para el siguiente paso, levantar el bloqueo. Y otro paso adicional, sacar Guantánamo, que es un rasgo de colonialismo en el siglo XXI, y que eso le permita a Cuba acceder al mercado, bueno, es el segundo más grande del mundo, el primero es Europa, pero el segundo mercado más grande del mundo a 70 millas de sus costas. O sea, ¿cuál de nuestros países hubiera resistido 3 meses con un bloqueo de Estados Unidos, sin poder vender a Estados Unidos? Ninguno. Cuba ha resistido más de medio siglo. Qué bueno que se levante todo aquello y ojalá que eso signifique ese restablecimiento de relaciones. Y antes de cambiar de tema, sí sería también interesante continuar con esto mismo. Usted ha expresado, señor presidente, el tema de erradicar la pobreza, un imperativo moral en América Latina con una brecha bastante distante y más aún teniendo los recursos. Pero le preguntamos, señor presidente, aparte de los gobiernos, ¿qué debe hacer la sociedad para disminuir esta brecha en América Latina? Es que nos han querido convencer de que solito las cosas se arreglan. Mire, lo que está en discusión aquí no es la ley de herencia o la ley de plusvalía, son dos visiones de sociedad y de Estado. Esa que nos dice que hay una mano invisible, que sálvese quien pueda, compita, etc. Y la mano invisible solita nos hace crecer, nos hace ser eficientes y da a cada quien lo que corresponde. Que por lo menos, para que eso funcione, que nunca ha funcionado, como dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, la mano invisible es tan invisible que nadie la ha visto, pero por lo menos para que funcione, ¿no? Es elemental tener igualdad de oportunidades. ¿Y qué igualdad de oportunidades en nuestro país? Por eso tanto alboroto. Cuando unos nacen en cuna de oro y otros pues solo heredan miseria, pobreza, son los desheredados eternos de nuestra historia. Y ya vimos a dónde nos llevó esas visiones que nos quisieron presentar como ciencia, es pura ideología, en función de ciertos intereses, el gran capital y sobre todo el capital financiero. Por desregular el mercado financiero bajo la premisa que solito se ajustaba, nos llevaron a la crisis del 99. El precedente, la crisis del 99 fue el 94. Cuando se reformó la ley de instituciones financieras, se anularon los controles porque decían que la competencia solita, el mercado solito, iba a ajustar a los bancos. Los ajustó también que nos quebraron a todos y crearon migración, nos incautaron los depósitos. Incluso demuestran que son corruptos, deshonestos, porque ni siquiera siguen sus reglas de juego. No intervención del Estado, puro mercado, pero cuando quebraron exhiben Estado y sálvenos con la plata de todos los ecuatorianos a los banqueros. Esa es una visión. La otra visión es la que proponemos nosotros, de tener sentido social, un Estado redistribuidor que busque la justicia social, igualdad de oportunidades. Y para eso se tiene que entender que la sociedad no es, como dijo Margaret Thatcher, una suma de individuos. Hay una lógica individual y una lógica colectiva. Yo puedo individualmente fumar, pero estar de acuerdo que se prohíba fumar colectivamente, porque pienso en función de grupo, es perfectamente normal, o les parece irrazonable eso. Entonces, actuamos como individuos y actuamos como miembros de una sociedad. Y esa sociedad debe tomar decisiones colectivas, y eso tiene que hacerlo a través del Estado. Entonces, por supuesto que la sociedad puede hacer mucho para buscar con manos bastante visibles la justicia y eliminar la pobreza, que como usted lo ha dicho, por primera vez en la historia de la humanidad, no es fruto de escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes. América Latina es el continente, ahora que viene el Papa, es el continente más desigual del mundo, pero más desigual. Aquí la desigualdad es intolerable. Usted ve una opulencia, vaya a Guayaquil, el modelo exitoso. Usted empieza en San Borondón, ¿no? Que es Cantón San Borondón, dicho ese paso, con barrios con lagunas artificiales, con entradas con tarjeta magnética, guardias en la puerta, entrada especial para la empleada doméstica para que no crean que es visita, familia, ¿verdad? Y acaba más allácito con casas sobre el agua, de caña, en el estero salado. Esa es América Latina, ese es Ecuador, ese es Guayaquil. Y al mismo tiempo somos el continente más cristiano del mundo. O sea, ahí hay una incompatibilidad, hay una contradicción. Entonces ese es un imperativo moral resolver la pobreza. Yo les doy otro ejemplo. Con lo que tiene Ecuador ya se podría resolver de largo la pobreza, porque Ecuador, ahorita cada ecuatoriano tiene unos $6.500 de ingreso per cápita anual. Una familia tipo de 5 miembros, entonces sería más de $30.000 de ingreso per cápita anual.
La canasta básica mensual para esa familia tipo está en unos $600. Por 12 meses, $7.200. $7.200 se necesita por familia para superar la pobreza y en promedio se recibe más de $30.000. Sin embargo, hay pobreza. Es por la mala distribución de los recursos. Y con esto pasamos a los temas recurrentes de esta semana que se lo han estado viviendo, las marchas, las contramarchas, y quisiera por favor, Alejandra, que empecemos abordando estos temas. Por supuesto, ha sido calificado como un momento sensible en el Ecuador. La semana anterior, señor presidente, se vivieron momentos de inestabilidad social y política por el envío de los proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Hablamos de los proyectos de la Ley de Redistribución de la Riqueza y de la Plusvalía. Es importante aquí analizar cuál fue el rol de la Policía Nacional para precautelar la seguridad tanto de los grupos de oposición como también de los grupos afines al gobierno nacional que se volcaron a las calles para defender cada una de estas posturas. Y también algo es importante, ¿de qué manera se estará garantizando la seguridad y la paz nacional en las movilizaciones que se han anunciado en Guayaquil, señor presidente? Mira, la actuación de la policía y la fuerza pública en general fue extraordinaria. Fue un momento de tensión gravísimo. Yo estaba en el exterior, estaba angustiado, me reportaba. Era gente extremadamente agresiva. Tuvimos decenas, no uno, dos, decenas de compañeros agredidos de botellazos, palazos. Era extremadamente agresivo. Y solo hay un detenido por golpear policías en Galápagos. Entonces, la actuación fue muy profesional. Pero aquí un punto, lamentablemente una mala noticia. O sea, claro que el detonante, el pretexto fue la Ley de Herencia y Plusvalía, y algunos es un buen pretexto porque saben que están eludiendo impuestos de herencia, le estamos golpeando al bolsillo. El alcalde de Guayaquil siempre ha trabajado con terrenos, sus allegados tienen los terrenos por daular, la especulación, saben que estamos golpeando, poniendo el dedo en la llaga. Entonces algunos actúan por intereses frente a esas dos leyes, pero otros, este era el pretexto para seguir con la estrategia que yo le anuncié hace más de un año, de movilización permanente, para ver si desestabiliza al gobierno, lo agotan hasta las siguientes elecciones, lo desgastan lo más posible, ¿no? La gente que se cansa, o sea, me cae bien Correa, pero ya no puedo más, demasiado bulla, demasiado disturbio. Sí. Entonces, la mala noticia, fíjense que yo retiré los dos proyectos y siguen las manifestaciones, porque era de esperarse, es su estrategia de movilización permanente. Esa gente ya está en campaña para el 2017, pero como saben que en el 2017 van a perder, lo que trata es de desestabilizar el gobierno. No estoy exagerando, tenemos informe de inteligencia. Hoy día mismo tenemos 3.500 personas. Vinieron 150 personas a tratar de originar desmanes, porque eso es lo que están buscando, violencia, etcétera, para ver si la población se cansa y se desestabiliza el gobierno. ¿En lo que será en la movilización de Guayaquil existirá una contramarcha de respaldo al gobierno nacional? Mira, eso escogieron muy mala fecha, porque primero, yo felicito al señor Nebot que defienda sus intereses, porque como reconoció en CNN, él es parte de ese 2% que va a tener que pagar impuesto a la herencia, y bien hechito. Además, pues que toda su vida el negocio de la especulación de tierra, etcétera, ha sido muy cercano al señor Nebot. Pero él dice que va a demostrar quién tiene más capacidad de convocatoria. Que no se moleste y no moleste a los guayaquileños. Se presenta en el 2017, yo me presento y le gano hasta en Guayaquil. Verá que le gano. Pero en todo caso, muy mala fecha porque es el natalicio de Alfaro y nuestra revolución alfarista. Pero ojalá que los miles de guayaquileños, porque él tiene capacidad de convocatoria, que seguramente va a convocar, celebren pues al viejo luchador y recuerden que nuestra revolución es alfarista. Nosotros estaremos en Manabí celebrando la provincialización de Manabí y en Montecristi celebrando con las juntas parroquiales, más de 800 juntas parroquiales, la fuerza rural del país, de la Revolución Ciudadana, celebrando el natalicio del viejo luchador Eloy Alfaro. Daniel, a propósito de esto, señor presidente, ¿cuál es su lectura? Porque pensamos que de alguna manera la gente que ha marchado, que ha realizado plantones, busca rectificaciones, porque no todos los que han marchado tendrán intentos golpistas, sino que dirán, señor presidente, nosotros le respaldamos, pero queremos cambios en algunos aspectos. Usted se ha mostrado ya abierto al diálogo. ¿En qué podemos cambiar esas rectificaciones que pide la gente? ¿No? Los que han marchado son opositores. Ahora, hay opositores democráticos. No estoy de acuerdo con el presidente, marcho para protestar. Hay opositores antidemocráticos, el MPD, que si pueden matar al presidente lo van a matar. No nos engañemos, y era la guardia de choque de esas manifestaciones que fueron tremendamente violentas. Hay gente que la asustaron con la desinformación de la ley de herencia, la ley de plusvalía, y marchó contra el régimen. Y normalmente opositores que apoyan al régimen confían absolutamente en nosotros. Y al retirar la ley ya se fueron a su casa. Otros siguen movilizados. ¿Por qué? Porque tienen otros objetivos, que nadie se engañe. Entonces, para esa gente de buena fe, siempre estamos dispuestos nosotros al diálogo. ¿Cuándo no hemos cerrado el diálogo? Siempre yo he conversado con miles de agrupaciones y dicen que no conversamos. No se socializaron las leyes.
Pero si para eso era la asamblea, por eso se llama parlamento, para conversar ahí. Pero boicotearon todo, generaron violencia, mintieron. Le decían a los pobres que le íbamos a quitar su vaquita, lo de siempre. Y yo les he dicho, si me demuestran que la ley de herencia o ley de ganancia extraordinaria, que se llama la plusvalía, afecta a los pobres de la clase media, yo la retiro definitivamente, pero están mintiendo. Son leyes muy bien planteadas para redistribución de la riqueza, para que solo los que ya heredan demasiado distribuyan algo de esa riqueza, y en el caso de la plusvalía, solo frente a la ganancia extraordinaria. O sea, si ustedes compran un terreno, miren el caso de la herencia, permítame elaborar un poquito. Solo 1 de cada 3.000 ecuatorianos por año recibe una herencia. Y de eso que recibe una herencia, 94% es menos de 100 salarios básicos. Es decir, pagan 0 de impuestos. En toda su vida, solo un 2% ecuatoriano va a pagar alguna vez el impuesto a la herencia. Y solo 0.1% pagará una cantidad significativa, que ya son los ricos entre los ricos, porque los otros pagarán $300. Esa es la realidad. Aquí tengo la distribución, el cuadro. Anualmente, ¿cómo se distribuyen las herencias? Reciben 54.471 ecuatorianos herencias. Esto es más o menos 1 cada 3.000, porque somos unos 16 millones. Pero 51.029, el 94%, es menos de 100 salarios básicos, pagan 0. De ahí 2.262 reciben de hasta 70.800, ya pagan un poquito. Pero ahí tenemos ya casi el 98%, solo el 2% recibe más. Entonces, por ese 2% que está utilizando, porque ahí están ciertos medios de comunicación nacionales, a los pobres, a la clase media, para asustarles, no se asusten, tengan fe, esto está muy bien planificado. Pero es que es confiscatorio, o sea, Francia es confiscatorio, porque ellos tienen impuestos a la herencia 45%, Japón tiene 55%, Corea tiene 50%, nos están engañando. Pero Esto no es un son realidades mecanismo. diferentes aquellos países que la realidad Por del el Ecuador. contrario, allá se necesita menos, porque el impuesto a la herencia es un impuesto redistribuidor, no recaudador. Y son países mucho más igualitarios que los nuestros, Francia, Japón, Corea. Nosotros somos los campeones mundiales de desigualdad. Por el contrario, aquí deberían ser más fuertes esos impuestos por la urgencia de tener más equidad. Eso con respecto a las herencias. Pero miren cómo están manipulando. Esa es otra realidad. Por el contrario, aquí deberían ser más fuertes los impuestos porque hay mucha más inequidad. No es un impuesto recaudador, es un impuesto redistribuidor y aquí falta mucha redistribución. Sobre la plusvalía, lo que decía este irresponsable Andrés Páez, 75% de impuesto es un impuesto ¿cómo se llama? Confiscador. Si la casa vale $100.000, le van a cobrar $75.000. Mentira. Si la casa vale $100.000, usted la vende después de 10 años a $200.000, se le calcula lo que esa plata hubiera generado en el banco con la tasa de interés de plazo fijo, que es 7.6%. Si calculan en 10 años una tasa de 7.6%, una inversión de $100.000 alcanza $208.000, más que se duplica. Es decir, usted vende la casa a $208.000, pero como eso lo hubiera rendido en el banco, ¿sabe cuánto paga de impuestos? 0, menos lo que está pagando actualmente. Pero no solo eso, después hay 24 salarios mínimos, otros $8.000, llevan $216.000. Si usted compra una casa a $100.000, la vende a $216.000 después de 10 años, ¿sabe cuánto paga? 0. Y si la vende a $220.000, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? $4.000. Eso es lo que se considera ganancia extraordinaria. Sobre eso se paga el 75%, que son $2.800, una casa de $220.000, es decir, aproximadamente el 1%. Mucho menos de la plusvalía que se está pagando actualmente. Seguramente muchos televidentes por primera vez están escuchando esto, porque jamás se permitió informar, solo se mintió, se manipuló, se asustó. Entonces, si es tan poco el impuesto, ¿para qué lo ponemos? Porque es para los grandes especuladores. Es para esa gente que ya tiene comprados los terrenos, donde Nebo va a construir el nuevo aeropuerto, y vaya a ver a quienes han comprado. Y le compraron a los campesinos la hectárea, precio de gallina enferma, a 100, para luego vender a 10.000, pues. Y así se hacen multimillonarios con información privilegiada. Es contra esa gente, contra los especuladores. Dicho sea de paso, ahorita todo el mundo puede vender su casa, su terreno y no pasa nada, porque se empezará a contabilizar el impuesto de la segunda venta. Entonces todo está muy bien planeado para que no sean los pobres, la clase media que salga perjudicada, sino en el caso de la herencia, los ricos entre los ricos, y eso está muy bien, si queremos una sociedad más justa, y en el caso de la plusvalía, los especuladores. No se dejen engañar, somos gente de clase media, queremos un país de clase media. ¿Por qué locura vamos a tratar de perjudicar a la clase Rafael media? Correa es de clase media. Por supuesto. Esta es Y la empecé en clase subterránea, ¿no? Ahora, Esta es la quemándome explicación. las pestañas con beca, creo que soy de clase media, probablemente ya clase media alta, por mi nivel de ingreso. Esta es la explicación que faltó, que no se dio al pueblo, porque de Es que no se repente pudo dar, pues.
porque lo que generaron fue violencia. Uno manda a la asamblea y la asamblea es la encargada de socializar, recibir a los empresarios, a los diferentes grupos, se explica, se va a los barrios, se va a las ciudades y se expone, pero impidieron todo aquello. Y con los medios de comunicación nacionales generaron toda una campaña de desinformación. Estoy seguro que muchos televidentes muchos tal vez que salieron a marchar. Dice, qué bárbaro, pero si así ha sido. ¿Por qué no nos dieron antes? Porque lo impidieron. O sea, empezaron a mentir, empezando por Andrés Páez, Lazo, etc. ¿Y acaso la construcción de leyes no se lo debe hacer desde abajo, compartiendo con la sociedad, socializando justamente para que no haya este tipo de malos Hay dos entendidos? clases de ley, iniciativa legislativa, mejor, hay más clases, ¿no? Iniciativas ciudadanas, que se socializan hasta el cansancio. Y las iniciativas ejecutivas, que también se socializan, pero en asuntos tributarios, normalmente son cuestiones técnicas. Ya existía ley de herencia, pero de todos modos, cuando se pasa al Parlamento, ahí se sigue socializando. Eso fue lo que impidieron hacer. Señor O sea, presidente. el Parlamento es el sitio más natural para hacer esta socialización, más que el Ejecutivo, aunque muchas leyes sí socializamos, pero estas leyes técnicas, tributarias. En lugar de discutir leyes de herencias, leyes de plusvalía, deberíamos sentarnos a debatir qué tipo de sociedad queremos. Es que, gracias Byron por hacerme acuerdo de eso, porque el debate de fondo no es si la tablita más de la herencia, tablita menos, plusvalía, es qué tipo de sociedad queremos. La que está proponiendo, o sea, la que considera normal que menos del 2% de la familia tenga el 90% de las grandes empresas, y mira la manipulación también. Cuando yo me refería a la estructura familiar de las empresas, eran las grandes empresas. Le fueron a decir a la costurera, al panadero que queríamos quitarle su empresa. ¿Acaso estamos locos? En todas partes del mundo hay esas empresas familiares, micro, pequeñas, medianas, como en Tungurahua, y qué bueno. Ojalá todas las provincias fueran como Tungurahua y habría mucha más equidad, distribución del ingreso. Estamos hablando de las grandes empresas capitalistas, sociedades anónimas, que pertenecen 100% a una familia, que no hay diferencia entre propiedad y administración. Y es un capitalismo patrimonial anacrónico y hace daño a la sociedad. ¿Por qué? En Estados Unidos, 55% de los adultos tienen acciones en empresas. Antes era 65%. Se está volviendo más injusto Estados Unidos. Está concentrando la propiedad. ¿Qué logra aquello? Cuando las empresas son de una gran cantidad, la mayoría de hogares, que hay alineación pues, entre el interés de la empresa, de las grandes empresas, IBM, etcétera, y de los hogares. Por eso están pendientes de Wall Street, de Nasdaq, porque si sube o baja el índice industrial, quiere decir que le va mejor o peor, no solo a las industrias, a los hogares que poseen esas industrias. Señor Si aquí presidente. solo el 2%, menos el 2% de la familia, tienen más del 90% de las empresas, ¿qué nos importa pues cómo les va? Entonces no hay alineación siquiera de los objetivos sociales. Eso hace daño, ese capitalismo anacrónico. Esa estructura hiperconcentrada familiar es lo que queríamos cambiar. Y le fueron a decir aquí a los tunguragüenses que era la metalmecánica, la mediana, la pequeña industria. Ojalá todos tengamos esa clase de industrias, todas las provincias como Tungurahua, que es un ejemplo en aquello. Señor presidente, ¿se puede redistribuir la riqueza a través de una ley o es necesaria una concepción integral? Y lo que los ciudadanos se preguntan, para que exista una redistribución de la riqueza deben existir menos ricos o menos pobres en el Ecuador. No son cosas excluyentes, pues. Ahora lea lo que dice el Papa dice cosas durísimas. Bueno, esto no es el Papa, pero yo sí considero que toda excesiva concentración de riqueza es inmoral. Y el Papa dice, excesiva riqueza normalmente viene el sacrificio y explotación de otros, lo dice el Papa Francisco. Entonces no me vengan con que, ay, Correa lo que quiere es que haya menos ricos y sigan siendo pobres el resto. No, todo excesivo, concentración de riqueza es inmoral y normalmente tienen nexos de conexión. La excesiva riqueza con la excesiva pobreza. Pero incluso si no hubiera nada que ver, de todos modos eso rompe a la sociedad. Se pierde cohesión social. Los países más felices son los países más equitativos. Y aquí tenemos una desigualdad tremenda. Y mientras de esto se debate en el continente, en Galápagos tienen otra lucha, otro tema, Daniel. Sí, en efecto, la ley Galápagos es un tema de los servidores públicos, de los servidores privados, el cálculo en base a los índices de los precios, pero la dificultad en el tema de Galápagos es el asunto del ingreso de los productos de la canasta básica. En definitiva, señor presidente, ¿qué busca esta ley que también ha creado un poco de confusión en nuestro Ecuador? No hay confusión, creó violencia, fue caldo de cultivo para los politiqueros. Lo que ha pasado en Galápagos es injustificable. La historia nos dará la razón y ojalá los galapagueños reaccionen y sancionen, condenen a malos dirigentes que los engañaron, etc. En Galápagos, por el alto costo de la vida, se tiene que pagar más.
hace 20 años, con la manipulación de los social cristianos, los caciques galapagueños como Serrano, etcétera, llegaron a la alegre conclusión de que 100% más para los servidores públicos, 75% más para los servidores privados. Por ejemplo, el salario básico es 75% más en lo privado, allá en Galápagos, y en lo público. Si un profesional aquí en Ambato gana $800, el mismo profesional en el sector público en Galápagos gana $1.600. ¿Pero en base a qué? ¿Cuánto es el mayor costo de la vida? Y si deben ganar 100% más, ¿por qué al privado le pagan 75% y le roban? O si deben ganar solo 75%, ¿por qué se le regala 25% más al público? Lo que hemos propuesto en el veto es lo técnico, soy economista, es calcular el costo de la vida en Galápagos y en función de eso pagar. Puede ser 75, 100%, 200% más, pero hay que calcular, y eso técnicamente se calcula con un índice de precios, que se toma los bienes que se consumen en Galápagos, viaje entre islas, viaje al continente, qué sé yo, ¿ya? Eso no se consume en el continente. Se calcula el gasto de esa canasta de consumo y se lo divide para la canasta de consumo del continente. Entonces, si allá el gasto total fue 1.200, en el continente 600, es 2-1, y hay que pagar el doble. No sé si no lo entendían, pero si no lo entendían, que pregunten. Pero fueron a decir que se quería comparar con, o sea, que sería poner el nivel de precio del continente. Dijeron que era retroactivo, eso es para las futuras contrataciones. A nadie se está perjudicando. La ley no es retroactiva, la Constitución prohíbe bajar salarios. Créame que no hay por dónde, es puro capricho, pura prepotencia, pura violencia de ciertos dirigentes que manipularon a los galapagueños. Lo que ha sucedido en Galápagos es impresentable y la historia nos dará la razón. Y en ese tema también ya surgió el resquebrajamiento a nivel de Alianza País, los asambleístas. ¿Cómo se califica este procedimiento, esta actitud? Los mediocres que se vayan y que no vuelvan. Si no son capaces de liderar y decirle la verdad a su gente, que se vayan. De hecho, hay muchos más desafiliaciones porque gran parte de los servidores públicos que lideraban esta protesta eran de Alianza País. Esa gente que solo piensa en su bolsillo y no piensa en el bien común, que se vaya y se vaya lo más rápido. A propósito de servidores públicos y marchas, parece que por ahí se confunde un poquito el tema que suena medio similar, cohesión y coerción. Algunos servidores públicos dicen que todavía hay esta figura para que salgan a las marchas, que salgan al respaldo. ¿De nosotros? Sí. ¿Los servidores públicos dieron o los sufridores opositores dicen? Servidores públicos. Le han dicho que me el nombre para votar al ministro o funcionario que lo obliga a salir, porque eso no es verdad. A nadie se obliga a salir jamás. A lo que sí se van a obligar, verá, en la marcha de Nebot, cómo toman lista. ¿Por qué cree que la hace a las 3 de la tarde? 3 de la tarde es hora laborable. Es una pésima hora si la gente fuera voluntariamente, porque obligan a los trabajadores, porque todo es la argolla de las empresas a salir a marchar y les toman lista pues en la marcha. Ellos sí toman lista. Llegamos ya a los temas locales, señor presidente. Tenemos un nombre de algún funcionario público que haya sido obligado a salir a una marcha. Desde luego. Cuidado que tenemos infiltrados y hay gente de mala fe. ¿no? Hay gente de mala fe que dice me obligaron y no es cierto. Como por ejemplo en el Seguro Social tenemos médicos que quieren boicotear la revolución y dicen no hay medicinas, etcétera. Todavía queda esa gente infiltrada. Claro, usted sabe que eso no lo podemos decir arbitrariamente, sino con respaldo. Sí, me da el respaldo. Con toda esa seguridad. Pero le puedo asegurar que eso no es cierto. Nuestras marchas son absolutamente voluntarias. Ni siquiera el sándwich, como dicen con desprecio, ¿no? Vea la grabación que hay en las redes de Nebot, cuando ellos sí dicen que despreciando al dirigente Barriales, con el dirigente Barriales no se puede contar. Si no les da el sándwich, no marchan, no organizan porque no tienen hambre. Y si les da el sándwich, tampoco hacen nada porque tienen que dormir la siesta. Eso dice. Ellos reconocen que son los que dan los sándwiches y despreciando a sus dirigentes barriales. Sobre ese tema de Galápagos, señor presidente, el asambleísta que formó parte de Alianza País y que por esta normativa, por la ley de régimen especial, ahora ya no forma parte de la bancada oficialista, él decía que pensar diferente al presidente ahora se lo cataloga como mediocre. Señor presidente, pensar diferente a usted genera problemas al interior del movimiento pero país. Cuando usted me dice que 2 más 2 es 5, sí pues. O sea que me discuta que para calcular los salarios en Galápagos no hay que calcular un índice de precios para Galápagos. O sea, no hay por dónde. Aquí Jiménez es economista. No sé si hay otro economista. O sea, no hay salida. Entonces, aquí no hay lugar. ¿Eso garantiza equidad de Estamos hablando de algo técnico, no de algo político. Lo político, la decisión política es decir, se tiene que compensar por el alto costo de la vida en Galápagos. Eso es lo político. Y viene lo técnico. ¿Cómo se compensa? En base al índice de precio de Galápagos. No hay por dónde. Entonces, este señor dice discrepé. No es que discrepó, sino que quería contentar a sus compañeros allá en Galápagos y quería mantener el absurdo del 100% y 75% de incrementos inconsistentes entre el sector público y privado, ¿ya?
de una forma totalmente arbitraria. Entonces, que no me venga con cuentos, o sea, es indefendible lo que han hecho, es indefendible. Pura y simple demagogia, pura y simple mediocridad, querer contentar a todo el mundo. Este día se ha cumplido una agenda aquí en la provincia de Tungurahua, la entrega de obras, carreteras, centros de salud, y hay obras pendientes también como el Hospital de Ambato. ¿Cuál es el análisis que tiene la propuesta, el proyecto de entrega, cómo avanza la obra? Mire qué lindo lo que es la mejor respuesta a la violencia, a los que se oponen a todo el tiempo, a los que no les quede duda. O sea, no quieren este gobierno, eternamente manejaban el país, ya no lo manejan, nos odian, pero nos odian. ¿Ya? Ellos son los prepotentes, los que insultan, vea todo lo que dicen en redes, en periódicos, etcétera, y después nos quieren dar cátedra de modales, buenas costumbres, etcétera. Entonces hacen lo posible para sacarnos, que quieren generar incertidumbre, quitarle la alegría a la gente buena, que se canse la gente, diga, queremos a Correa, miren cómo ha transformado el país, pero ya no más de su unión, entonces ya dejémoslo de lado y busquemos otra persona. No caigan en esa trampa, no por mí, por el país, por nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, por todo lo que hemos avanzado. Entonces, ¿qué mejor respuesta ante esas actitudes tan negativas de marchas violentas, protestar? Todo el mundo tiene derecho a manifestarse en democracia. Y yo les anticipo, la mala noticia, o sea, esa es estrategia. Eso lo vamos a tener que aguantar hasta el 2017 cuando lo derrotemos nuevamente. Se calmarán unos meses y seguirán, porque esa es su estrategia. Lo están aplicando en Venezuela, Argentina, Brasil, siempre contra gobiernos de izquierda. En todo caso, ¿qué mejor respuesta? Hay derecho a manifestarse, no hay derecho a la violencia y no hay derecho a intentos desestabilizadores, eso es lo que está haciendo esa gente. Pero qué mejor respuesta ante esas actitudes que obras y más obras. Mira, le pareció esa carretera Caguají, perdón, el lapsus, Cotaló, Villate, ¿no? De primer orden, ya hay conexión Riobamba, Pelileo, Baños directamente, eso facilitará mucho el turismo de la costa, de Guayaquil vía Payatanga, Riobamba, directo hasta Baños, es una vía de evacuación también en caso de emergencia del volcán Tungurahua. Luego el centro de salud tipo B en Patate, eso es hermosísimo, eso nos llena de emoción. Créame, ver niños que están recibiendo terapia de lenguaje, discapacitados, intelectuales, esos niños antes no tenían dónde ir, no había dónde ir, y su discapacidad se agravaba. Ahora ahí hay un especialista en terapia de lenguaje, hay la sala con equipos, yo los veo practicando, me acuerdo hasta los nombres, Armando y Vilma. Más allá, los niños vacunándose, ¿no? Era Miguelito y Amelia, preciosos los bebés. Entonces eso hace que superemos cualquier cansancio y cualquier decepción que de atrás, ¿no? Decepción ante ver cómo nos quieren llevar al pasado, porque ver la esperanza en esos niños. Ese centro de salud está extraordinario, es el 10º en Tungurahua y se están construyendo 10 más. Recuerden que ofrecimos, por los problemas que tuvimos con el hospital docente, que Tungurahua con Cotopaxi iban a ser las primeras provincias en tener la infraestructura sanitaria completa. Y lo estamos cumpliendo. Luego fuimos a un almuerzo popular a Baños y fui a visitar el hospital básico que se está construyendo, me quedé impresionado, es muy grande. O sea, si fuera solo para Baños sería muy grande, pero me explicaron que no es para la población de Baños, porque Baños tiene 20.000 habitantes, sino para la población flotante. Y en total da para 50.000 habitantes. Además es zona de riesgo, el Tungurahua, por eso se necesitaba un hospital tan grande, porque es un hospital espectacular. Entonces ha sido una agenda muy intensa, luego vinimos acá a la gobernación, me dirigí a miles de personas que me estaban esperando, tuve reunión con el prefecto, tuvimos una reunión con todos los directores, ver cómo van las obras, etcétera. Vimos el hospital docente, ahí nos está fallando el contratista, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, vamos a tomar medidas, pero esperamos tenerlo listo. ¿Se cumplirán los plazos? ¿Se anunció para julio del próximo año? Sí, ojalá lo podamos cumplir para julio del próximo año. Entonces fue una de las tantas obras que revisamos, ¿no? El paso lateral, por fin, Dios mío, después de 8 años, qué romper de cabeza ha sido eso, ya está casi listo, estará acabado en agosto. Bueno, se avanza, se avanza. A propósito, un minutito nada más, Daniel. Respecto al hospital de Ambato, en las condiciones que está, tenemos el informe que están dando más atención que lo que haría el hospital de la Tacunga y Riobamba, y sobre todo la urgencia en el tema de emergencias por la alta accidentabilidad que hay acá. Si hay cómo fortalecer estas dotaciones. Son cuestiones técnicas, pero recuerde, lo que sí sé es que ahí está el hospital móvil del Ministerio de Salud, que es un hospital ultramoderno, puede tener hasta 200 camas, tiene quirófanos, etcétera. Entonces está como apoyo al hospital. Además se ha hecho todo un plan de contingencia, donde tenemos el policlínico también de la Universidad Técnica de Ambato, y no sé si hay un representante del Ministerio de Salud, pero por ahí también teníamos otra clínica privada, creo que se había habilitado para apoyar
al hospital mientras se lo rehabilita. O sea, va a ser un hospital nuevo, o sea, estamos derrumbando pared por pared. Y eso es mucho más complicado cuando hay un hospital en marcha, funcionando, porque no hay que hacer ruido, no hay que hacer polvo, etcétera, y todas las cosas demoran mucho más. Por favor, doctor, si nos puede decir cuál es el plan de contingencia para el hospital de Ambato mientras se lo repotencia. Se lo construye nuevo. Señor presidente, buenas noches. Héctor Pulgar, coordinador zonal de salud número 3. El 13 de abril fue aprobado ya el plan de contingencia para poder asumir la responsabilidad de trasladar a otro lugar el hospital el hospital móvil. Bueno, el hospital de Ambato va a ser repotenciado en el sentido de que la primera planta que se está construyendo, el 85% lo tenemos listo al momento. El otro porcentaje lo entregaremos el 30 de julio y ahí nosotros todo lo que está funcionando en el antiguo hospital se trasladará a este hospital. Justamente vamos a completar las atenciones, no vamos a disminuir ningún tipo de atención. Estamos trabajando, como ya le dijo el señor presidente, con el hospital móvil de Ambato, con el hospital universitario y prácticamente las atenciones que se están dando no se pararán. Tenemos atenciones de 400 emergencias al día, estamos revisando atenciones de consulta externa también que se están dando. En este sentido no ponemos ningún inconveniente de poderlo asumir la misma. No se concretó lo de la clínica El Milenio, fue suficiente el policlínico, el hospital móvil, y lo que se está haciendo es, se hace un bloque, se lo tiene listo, se traspasa el bloque antiguo al bloque nuevo y se derrumba el bloque antiguo. Pero sí es mucho más complicado y lento construir un hospital en el mismo sitio donde está funcionando otro, ¿no? Complicado. Señor presidente, la referencia es que este nuevo hospital debería tener un incremento significativo de camas, en especial camas de terapia intensiva. Al momento solo tenemos 4. ¿Cuántas camas de terapia intensiva va a haber? Al momento tenemos 4 camas de terapia intensiva y vamos a tener 14 camas de terapia Por intensiva. eso sí se va a incrementar. Pero cuidado, que en esto también es la Feria de la Alegría, ¿quién da más? ¿No? Y se habla sin sustento. Entonces, No, es por el índice de accidente de sí, identidad. pero todo esto está planificado. Mire que se han planificado 14 camas de terapia intensiva, ¿no? No he coordinado con el doctor, le está contestando, pero por ahí habían iniciativas que 800 camas, ¿quién da más? 1200. Todo esto está planificado y está coordinado con todo el sistema de centros de salud. ¿Cuáles serán las características de este hospital, señor presidente? ¿Existirán médicos especializados? ¿Tendrá la capacidad para atender tratamientos de salud complejos y operaciones de alto riesgo con el propósito de que los ciudadanos de la provincia y de la zona centro no tengan que salir a las grandes ciudades? Pero por supuesto, ahora, no es eficiente tener todo. O sea, siempre en casos excepcionales habrá hospital con todas las especialidades, creo solo el Eugenio Espejo y algún otro, ¿ya? Y se tendrá que ir a Quito o Guayaquil, donde esté el otro, porque no es eficiente pues tener todas las especialidades en todos lados, eso sería un desperdicio de dinero. Entonces, por supuesto que algún momento alguien tendrá que viajar, pero la capacidad resolutiva del hospital será bastante alta. ¿Cuántas especialidades tendrá? Etcétera, ¿no? ¿Cuántos quirófanos? Vamos a tener 18 especialidades en el hospital. 18, imagínense. Eso es hartísimo. ¿Cuántos quirófanos? Y vamos a estar con 4 quirófanos rehabilitados para cirugías por consulta y 2 quirófanos para cirugías emergentes. ¿Y cuántas especialidades tiene el Eugenio Espejo? El Eugenio Espejo tiene 35 especialidades. ¿Tenemos algún otro hospital de ese nivel? El hospital de Cuenca. ¿Cuánto? Igual, el 35. mismo porcentaje. Así. Entonces no es eficiente tener 35 especialidades en todos lados. Habrá que tener ciertos lugares y trasladarse, lo que hay que tener buenas ambulancias. Pero le aseguro, ¿cuánto será el nivel, la capacidad resolutiva del hospital de Ambato? 95, 98% de los casos, ¿no? Y retomando el tema de la vialidad, señor presidente, usted ya mencionó las bondades de esta vía que se inauguró el día de hoy, la Caguají-Pillate-Cotaló, que los tungurahuenses, algunos alcaldes de los cantones de Chimborazo han dicho que se necesitan obras complementarias. Pero necesariamente tenemos que hacer esta pregunta, aunque parezca redundante. El tema de la ampliación de la carretera Ambato-Riobamba. Ya está. El tema de los estudios preliminares, que entendemos hay un plazo de entrega para septiembre de este año, y sobre los inicios del trabajo especialmente. Nos señor atrasamos presidente. injustificadamente, yo me enojé mucho con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Empezamos otras obras que no tienen ni de lejos la importancia de Ambato-Riobamba y se demoró esta por qué sé yo qué motivo ahí al interior. Pero ya, ya se van a completar los estudios, este mismo año empezamos la ampliación. Este mismo año. Sí, eso Porque venimos de ver. También hay un trabajo pendiente entre la provincia de Cotopaxi, entre Salcedo y Pero Ambato. ese ya, y luego... ya está construyéndose. A ver, aquí está nuestra directora de Obras Públicas, ¿no? Daisy Ortiz, la subsecretaria de Obras Públicas. Daisy. Buenas noches, señor presidente. Sí, buenas noches. En efecto, el tramo que falta por ampliar, que es en el sector de Yambo, están ya los estudios aprobados y nosotros estamos ya por iniciar los trabajos en ese sector. Ahí es importante señalar
que va un paso deprimido y también se va a integrar al parque lineal que va a permitir tener también un atractivo en el sector del Yambo. Va a haber mirador para Yambo, etcétera, ¿no? Así es. Ya está el contratado, todo está, ¿no? Todo está contratado, está en ejecución y al momento solamente estamos esperando terminar las aprobaciones de los estudios que ya están listos y ya vamos a comenzar la intervención, señor presidente. Ahí se hubo un desfase, debieron hacerlo más rápido. Y también, cuidado más en quedar mal con Lambato Riobamba, que me dijeron que este año empezaba ya la ampliación, ¿no? Este año está previsto, señor presidente, iniciar en el último trimestre, una vez que tengamos ya aprobados todos los estudios definitivos. Verá, cuidado más en quedar mal. Sería bueno aprovechar la presencia de Daisy, la subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para consultarle también sobre el tema del paso lateral. Me parece que en el mes de julio cumple el plazo para la entrega con la empresa contratista que ahora se está ejecutando esta prolongada obra, esta prolongada culminación de la estabilización de los taludes. Esa sí le tengo la respuesta porque vengo a la reunión viendo, o sea, en todo le tenía respuesta, ¿no? Pero mejor que Daisy se la dé con mayor seguridad. Pero se va a prorrogar el plazo solo un mes y en agosto está listo. Así es, señor presidente. Nosotros estamos avanzando a buen ritmo. El cronograma tiene un avance del 75% de lo contratado. Sin embargo, al momento que fuimos trabajando, se fue detectando áreas que estuvieron mal hechas por la anterior contratista y por esta razón es que vamos a tener que ampliarnos un mes más, pero ya en el mes de agosto vamos a tener listos los trabajos, señor presidente. Si me avisa para traer una botella gigante de champán y brindar, porque 8 años llevo con ese paso lateral. No pasará de agosto, señor presidente. Insisto, si tenía otro hijo le ponía paso lateral Correa. Soñaba con ese paso lateral. Paso interminable. Y a propósito… Paso lateral, paso Pero Paso por si lateral acaso, interminable. prohibido olvidar, todo eso es fruto de irresponsabilidad. Se contrató la vía y no se contrató la estabilización de taludes. ¿Cuántas muertes se causó por esa ¿Quién irresponsabilidad? falló aquí, señor presidente? El ministerio ese entonces, pero yo también creo que la constructora, porque la constructora me decía, sí, nosotros denunciamos, sí, pero si yo soy responsable, le digo, no se puede hacer la carretera si no me estabiliza los taludes. Y ahora luego estabilizar esos taludes ha sido muy complejo a nivel técnico. No es solamente ya la estabilización de los taludes, sino trabajos complementarios en el mejoramiento de la vía, porque, como Byron ya lo mencionó, múltiples accidentes de tránsito se presentan en ese paso lateral. Pero básicamente era por los derrumbes, las rocas, y eso nos costó ¿cuánto? Como 20 millones nos ha costado estabilización de los taludes, ¿no? O sea, casi como otra carretera. Así es, efectivamente, nosotros tenemos que el paso lateral son 14 kilómetros, de los cuales ya estamos ahorita terminando el último contrato de la estabilización, son 6 kilómetros, este último presupuesto aproximadamente 6 millones y estamos ya por terminar ya. ¿Y cuánto en total ha sido todo? Total aproximadamente 24 millones. 24 millones para 14 kilómetros. Así es. O sea, es como construir una vía nueva. De todas maneras, viene siendo el compañero más fiel de la Revolución Ciudadana en el paso lateral. Soñaba. No, ese, el paso lateral de Ambato, ya escribiré alguna día en mi memoria. La venta del Hotel Quito, son cosas que me han tomado 8 años, ya lo del paso lateral lo vamos a lograr. No sé si logre vender el Hotel Quito. Y por ahí tengo algunas otras cosas que nunca se han logrado arreglar. Daniel Alejandra topaban estos temas, nos vinculábamos con la provincia de Cotopaxi y justamente hay un tema que nos ha causado interés, preocupación a todos los ecuatorianos, la reactivación del volcán Cotopaxi. ¿Cuál es el informe oficial que tiene? Parece que gestión de riesgos, por ahí un poco también no, del informe preciso y otra vez. No, yo estoy recibiendo los informes. ¿Cuál es el informe cada oficial? Cada 2 o 3 días de parte de riesgo, que a la UCB está en contacto con los físicos. No, que hay fumarolas, el peligro es que bote vapor de agua, pero no hay peligro inminente de una erupción. En todo caso, estamos en alerta, se está revisando todas las vías de evacuación, todas las salidas, en contacto con la gente, sobre todo el Valle de los Chillos, etc. ¿Está listo un plan de contingencia? Se están tomando, siempre se ha tenido, se está revisando todo, pero se están tomando todas las precauciones, pero de los informes que tenemos no hay peligro inminente de erupción, sino que hay fumarolas que pueden botar vapor, etcétera, que pudieran hacer daño si alguien está, por ejemplo, cerca del cráter, etcétera. Tenemos ahí el tema, justamente, el prefecto de Cotopaxi se ha referido al tema de la presencia de la cárcel en Cotopaxi y también el hospital en Latacunga, que se lo ha mantenido, lo ha repotenciado a la ribera del río Cutuchi, que eso técnicamente no ayudaría mucho en caso de evacuación. Mire, normalmente todo eso está tomado en cuenta, ¿no? Alguna vez, para evitar eso, se llegó a la brillante idea de que se construya el otro lado del Cotuchi, pero si el Cotuchi crece tanto como para no poder tener ahí un hospital, tampoco se lo puede cruzar cuando venga la erupción. Entonces la decisión fue fortalecer el hospital, pero normalmente se han tomado todas las precauciones del caso. Bien, estamos ya no llegando a la parte final, sino más bien cerca
de la visita del Papa Francisco, un hecho que lo estamos esperando todos los ecuatorianos y que seguramente lo vamos a abordar como tema final de este diálogo. Daniel, Alejandra, por favor. Sí, precisamente los detalles, la preparación, como lo dice Byron, los días se aproximan en esta visita histórica de un Santo Padre que va a significar incuestionablemente la actividad de todos los ministerios. Sería bueno conocer el plan de contingencia de parte del gobierno, insisto, en esta visita histórica que incluso va a ayudar muchísimo al turismo de nuestro Ecuador y la expectativa es mundial. Una maravilla, ¿no? Yo no acabaría de agradecerle al Papa Francisco y a Dios por esta visita. No sé si ustedes entienden los momentos históricos que estamos viviendo, ¿no? El primer Papa latinoamericano. O sea, que venga un Papa que habla nuestro idioma, conoce Guayaquil, porque cuando era superior jesuita, los novicios jesuitas se preparaban en Guayaquil, conoce de fútbol, cuando hablamos de Melec, de San Lorenzo, sabemos, o sea, hay sintonía. Entonces es una maravilla, ¿no? Hay un Papa que está hablando muy fuerte, por ejemplo, cuando fue nombrado Papa, lo primero que dijo es: quiero una iglesia pobre para los pobres. Ha denunciado muy fuertemente la acumulación de riqueza, el apego a las riquezas. Dice: jamás he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Lo único que queda no es la acumulación de riqueza, sino el haber compartido la riqueza. Ojalá escucharan eso algunos opositores al impuesto a la herencia. Y se están tomando todas las precauciones para que la visita sea un éxito. Uno de los motivos, mire, le voy a decir sincero, no he hablado de esto en público, pero nosotros podíamos enfrentar estas marchas. Los últimos días, ya más organizados, porque nos cogieron medio descuidados, éramos más, muchos más, pero lo que buscaban era generar incidentes, ¿no? Violencia, y teníamos datos que buscaban boicotear la visita del Papa. Porque imagínense, si el Papa no venía, el daño que le hacían al gobierno, porque era culpa del gobierno. O sea, no les interesaba el pueblo ecuatoriano sino hacerle daño al gobierno. No digo que sean todos, pero sí había grupos que deliberadamente buscaban eso. Entonces, ese fue otro de los motivos para retirar temporalmente los proyectos de ley. Pese a eso han seguido las marchas, pero no han sido violentas, eso hay que reconocerlo, algunas de ellas al menos. La gran mayoría de ellas no han sido violentas. Se han tomado todas las precauciones del caso, nos ayudó mucho que la misa campal en Guayaquil se haga en los amanes, ahí casi no se necesitaba intervención y todo avanza. El próximo martes estaré en Guayaquil, iré a visitar los amanes, ya está el templete. También en una jornada en Quito iré a visitar el Bicentenario, estamos construyendo también el templete, pero todo avanza de acuerdo al cronograma y esperamos que cuando visite el Papa Francisco su visita sea un éxito completo. Señor presidente, ¿está previsto que exista una reunión entre el Papa y usted? Y de ser el caso, ¿qué temas estarían abordando? Es secreto de confesión. Aparte de eso. Recuerde que el Santo Padre también es jefe de Estado del Vaticano. Claro. Y cuidado, que el Vaticano es de los estados que más relaciones diplomáticas tiene, no tiene ni sé cuántas centenas de embajadas, decenas de embajadas, más de 100. Entonces, siempre hay esa visita protocolaria, que yo le insistí al Santo Padre, no se preocupe, por mí no hay ningún problema si no va a Carondelet, porque incluso cuando está planificada la visita a Carondelet es el día que tiene que bajar a Guayaquil, tiene la atención a, supongo que son grupos vulnerables en el Santuario de la Misericordia, adultos mayores, discapacitados, etcétera. Tiene la misa campal, tiene el almuerzo en el Colegio Javier, regresa a Quito recorriendo las calles de Guayaquil, ¿no? En el Papamóvil hasta el aeropuerto, y de ahí me va a ver a mí a Carondelet, en la visita de Estado, como jefe de Estado. Entonces le he dicho, no se preocupe, pero bueno, parece que son las normas de protocolo del Vaticano, por supuesto para mí es una gran alegría. Entonces es el 6 de julio, de noche, me parece que es lunes, creo que 7 de la noche, que tendremos el inmenso honor, ¿no? Yo no acabo de dar gracias a la vida esta oportunidad de recibir al Papa Francisco en Carondelet. Señor presidente, después de la visita del Papa Francisco, retomando un poco el tema de la presentación de las leyes, ¿se estará retomando? ¿Cómo está planificado que ingrese nuevamente a la Asamblea Nacional el tratamiento de estas leyes que ha generado reacción social? Esto es importante conocer, es un antes y un después de la visita del Papa. Nosotros hemos llamado al más amplio diálogo nacional sobre este aspecto, pero como se dijo, no es la ley de herencia, no es la plusvalía, es la intolerable desigualdad. Entonces hay que ver, si no están de acuerdo con la ley de herencia, plusvalía, que nos digan cómo resolver esa intolerable desigualdad. Si es que quieren resolverla, sino también que lo digan claramente, que ellos creen que va a haber extremadamente ricos y extremadamente pobres, y que todo el mundo sepa en qué posiciones estamos. Pero hoy día se dio una rueda de prensa para ver el mecanismo de eso. Hay grupos que se están inscribiendo, ya tenemos diferentes reuniones. Bienvenidas todas las posiciones de buena fe. Creemos que los proyectos pueden ser perfectibles, por ejemplo, para negocios en marcha, como muchos de Tungurahua. Creemos que debemos ser más flexibles en eso y
O sea, sí van a perfeccionar las leyes, pero para eso es que van al Parlamento, a la Asamblea. Y se da un plazo al menos de 3 meses. Por ahí un canal de televisión dijo que de 3 meses, entonces acaba el 15 de septiembre, entonces ¿para qué? Para el 14 de septiembre te hay grupos en la calle presionando. No, al menos de 3 meses. Si vemos que ya se ha agotado todo el diálogo, que se han expresado todas las posiciones y es hora de tomar decisiones, pues las tomaremos. Si no, pues se extenderá el plazo hasta agotar el debate. No tenemos ningún apuro, entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque no es recaudatorio, es mentira lo que dijeron, que está el Estado quebrado, entonces Correa desesperado quiere meter la mano en el bolsillo a la gente. O sea, solo un economista incompetente, si necesitara recursos fiscales, aumentaría el impuesto a la herencia, porque es el impuesto menos eficiente para eso. No es que el gobierno esté desesperado por recursos. O sea, imagínense que esperemos a que se muera alguien para recaudar plata. O sea, es un absurdo. Es un impuesto redistributivo, a tal punto que hemos dicho que en el caso de empresas, negocios en marcha, no le pagan al Estado, paguen a los propios trabajadores con acciones. Entonces así se les mueve el piso. Entonces no tengo ningún apuro, esto es para las próximas generaciones. Pero si se hace bien eso equivale a la reforma agraria de los 60, cambia realmente la estructura de propiedad en el tiempo, no inmediatamente. En el tiempo, 20, 30 años, cambia la estructura de propiedad del Ecuador. A propósito de esto, señor presidente, la Junta de Gobierno Provincial, integrado por autoridades de Tungurahua, los sectores productivos, analizaron estos proyectos de ley para entregarle a usted un pronunciamiento conjunto con máximo respeto, en lo que ellos manifiestan un apoyo al sistema democrático, pero también proponiendo diálogo y rectificaciones. ¿El señor prefecto le entregó ese pronunciamiento o no? Sí, todavía? pero ahí lo leí, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Y bueno, ¿qué rectificaciones? Porque todo el mundo habla de rectificaciones, por favor. O sea, uno toma decisiones y es autoritario. Yo no fui electo presidente para ser Mr. Simpatía, sino para cumplir con los anhelos de la gente, de cambio profundo, y creo que lo estamos logrando. Lamentablemente se han ido acumulando grupos resentidos, pero de cosas tan sencillas que, por ejemplo, los servidores públicos ganaban una miseria y habían ministerios en Quito, porque en otros lados no había, que recibían $8 para almuerzo y otros que no recibían nada. Nosotros hemos aumentado considerablemente los salarios del sector público, pero no era obligación del Estado dar almuerzo. Además que se le daba a algunos y otros no, y 90 en Quito, el resto no. Pero dijimos, páguense su propio almuerzo. Hay gente resentida por eso. Hay gente resentida, por ejemplo, en Movistar, en Claro, porque antes nuestro gobierno no pagaban utilidades estas empresas porque eludían impuestos. Nosotros los obligamos a pagar utilidades, pero de repente se pagan salarios de miseria y todo el mundo contento porque esperaban la utilidad de $30.000. Y pusimos techo a esas utilidades porque también hay heterogeneidad en el sector laboral. Ahí tenemos resentido. Como no tenemos moneda nacional, se nos aprecia el dólar 30% con respecto al euro, con respecto al peso más todavía, nuestro competidor como Colombia. Hay caída en los precios del petróleo, tengo que poner salvaguardia, tengo que poner cupo a los vehículos importados, entonces tenemos resentido en las distribuidoras de carros. Y así se va acumulando resentimiento. ¿Pero qué rectificaciones hay que hacer? Yo les pregunto, ¿aquí ha habido paquetazos? ¿Aquí ha habido alza de electricidad, del gas, de los teléfonos? Entonces, fíjense cómo antes los pobres eran los que reclamaban frente a los paquetazos. Ahora parece que nos reclaman los ricos. Ya es un punto a favor. Pero ni siquiera ha habido paquetazos y se malentienden las cosas. De esa carta que leí, yo creo que los empresarios de Tungurahua no tienen la información completa. Les aseguro que no habrá perjuicio para las micro, pequeñas y medianas empresas a propósito de Tungurahua. señor presidente, usted viene de... Es más, queremos generalizar ese modelo, que es un modelo muy bueno. Usted viene de obtener experiencias en este tema, señor Yo presidente, acabo de de inaugurar, y como medianas presidente de la empresas. CELAC, una de las cumbres paralelas que hubo fue la cumbre empresarial de pymes, precisamente. Que podría aplicar acá en la provincia de Tungurahua, que es una... Y yo la inauguré y yo conozco algo de eso porque he trabajado en eso, la experiencia italiana, etcétera. Ojalá en todos los rincones de la patria tuviéramos una estructura productiva como la que hay en Tungurahua. ¿Quién se le va a ocurrir atentar contra la micro, pequeña y mediana empresa familiar de Tungurahua? Y esos son los temas que están pendientes. Porque ha habido muy mala información y nos pueden echar la culpa a nosotros. Pero es mucho más fácil en estas cosas mentir y asustar a la gente que decir la verdad. Qué difícil que es explicar el impuesto a la herencia, lo que es tasa marginal, tasa efectiva. Más fácil decir, oye, te va a cobrar por la vaquita Correa porque está quebrado, ¿sí o no? Y Señor la gente se presidente. asusta y confía en Correa, pero está tan asustada que cuando le voy a explicar, no quiero saber nada, estoy contra el impuesto a la herencia. Uno de los Entonces puntos es que mucho más constaba- fácil mentir en estas cosas. Uno de los puntos que constaba en esta carta pública presentada por la Junta de Gobierno era que le pedían al presidente de la República que trate esta normativa no como económico urgente, sino que se abra canales de Bueno, diálogo. mejor, la hemos retirado. ¿Ya? Por ahí tal vez fue un error presentarla como económico urgente, pero el vértigo con que vamos algunas veces no nos hace
analizar todos los aspectos, porque necesitamos, o sea, ¿cuándo va a haber la oportunidad como la que nos dio el pueblo ecuatoriano de tener 2/3 de la Asamblea para poder cambiar en democracia el país? Eso es lo que algunos no entienden. Pausa normativa, dicen los empresarios. ¿Cómo cambiamos el país con las mismas leyes, las mismas normativas? Por supuesto que hay que cambiarla. Y tenemos la gran oportunidad de cambiarla en democracia. Entonces eso agota a algunos sectores, pero es lo que nos ordenó el pueblo ecuatoriano. Hay que atenderlo, que no se agote la gente. Entonces, Porque es ¿atendería esa posición de no incluirla a través de económico urgente? Sino Pero sí ¿de qué está se retirada, trata? eso analizaremos en su momento. Pero, por ejemplo, acordamos con Fernando Naranjo que el gobierno y esta junta de gobierno, como se llama en Tungurahua, sería uno de los primeros grupos en incorporarse a ese diálogo. Ya tenemos anotado la economía popular y solidaria, tenemos, la próxima semana no me acuerdo qué grupo, tenemos los bancos, y puede estar la junta de gobierno de Tungurahua dando sus opiniones y consensuando las cosas. Por si acaso, yo hablo de confrontación, otra cosa que me sacan de contexto. Yo he dicho confrontar, ve el discurso completo, confrontar ideas. Pero entonces tratan de decir que no, que la confrontación es un grupo contra otro grupo tirándose piedras, es un absurdo. Y esto es confrontar ideas. Vengan, díganos su visión y nosotros decimos la nuestra. Que el país sepa qué visiones están aquí en contraposición. El neoliberalismo con una economía social, con una economía que busca la justicia social, la equidad, etc. Son los temas que quedarán para el debate y que será necesario el aporte de cada uno de los ecuatorianos desde su experiencia. Señor presidente, a nombre del pueblo de Tungurahua, el centro del país, le agradecemos por su visita, por comparecer a este diálogo y por aportar todos estos conceptos para que justamente vayamos cada quien conociendo cuál es la realidad y sobre todo la responsabilidad como ecuatorianos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un mensaje a Tungurahua. Cuidado que hay una trampa, esa es la estrategia de estos grupos. Confía en el gobierno. O sea, ¿por qué vamos a hacer cosas que perjudican a la clase media? Que estamos locos. ¿Por qué? Que estamos desesperados por plata. Solo a un ignorante economista se le puede ocurrir el impuesto de la herencia y plusvalía para generar plata. O sea, insultan nuestra inteligencia. Confíen en los que nunca le hemos fallado. ¿Estamos mejor que hace 8 años o no? ¿Y quiénes nos quieren llevar a lo que era el país hace 10 años? Bullas, disturbios, la violencia, tumbar gobiernos, etc. A no dejarse engañar, que nos roben todo menos la esperanza. Muchas gracias. El diálogo con el presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, lo hemos desarrollado desde los estudios de Unimax Televisión en la ciudad de Ambato, con la señal del Ciudadano TV para la cadena de radio y televisión en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza, un total de 415 estaciones de radio a nivel nacional y 83 canales de televisión. Junto a Alejandra Garzón y Daniel Flores hemos compartido esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Ciudadano TV presentó entrevista al presidente constitucional del Ecuador, Rafael Correa Delgado, desde la provincia de Tungurahua.